Pues muy buenos días a todas, a todos nuestros seminaristas de Derecho, Animales y Filosofía. Hoy estamos súper contentos porque tenemos a un invitado que queremos mucho, que es el doctor Víctor Hugo Salazar Ortiz, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien es un muy querido colega por muchas razones, pero también porque pues él es pionero en la organización de este tipo de seminarios ya desde hace bastante tiempecito, si no me equivoco, 4 años, doctor. Más o menos, sí. Sí, más o menos, hecho a andar el seminario permanente era primero ética animal y ahora es ética animal y ambiental, que es un ejercicio multi y transdisciplinario bien, bien interesantes. Aprovecho para hacer el anuncio. Quienes no sean parte de este seminario, de verdad es súper interesante. Sesionamos, es el primero o segundo viernes de cada mes, el segundo viernes de cada mes y también es por Zoom, así que si quieren información, ahorita se los paso por el chat. La siguiente sesión va a ser el día 8. Al final hacemos el anuncio de la siguiente sesión y lo repetimos la siguiente. Y pues bueno, voy a permitirme presentar al doctor Víctor Hugo. Tiene un currículum muy amplio que bueno, además de que trabaja estas cuestiones académicas, bueno, también es muy activo en estas cuestiones de activismo ambiental y hace jornadas de reforestación y concientización, pero bueno, el doctor es licenciado en filosofía por la Universidad Intercontinental, maestro en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac, doctor en filosofía por la UNAM, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, miembro de la Asociación Filosófica de México, es miembro de la Red Centro Norte de Investigadores de Filosofía, miembro del Cuerpo Académico Desarrollo Regional y miembro del Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es un participante muy activo en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado también una importante cantidad de trabajo académico y artículos en revistas muy interesantes como Caleidoscopio, Teoría, entre otras, ¿no? Y ha colaborado en la coordinación de libros colectivos entre la UNAM y la Universidad Autónoma de Aguascalientes también. Es columnista del periódico La Jornada de Aguascalientes y es autor del libro Una visión pragmática de la ética ambiental, publicado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el año 2018. Así que sin más, doctor, pues te dejo con los seminaristas y muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo. Bueno, pues muchas gracias por tu amable presentación y las flores. Eh, y bueno, pues sí, es un trabajo que hemos venido realizando en equipo ya de algunos años a la fecha y que bueno, pues ahora tengo la oportunidad de participar como ponente en este seminario. Y bueno, vamos a comenzar. Tengo una presentación que es un poco larga, pero bueno, mi objetivo principal es dar a conocer qué es esto del pragmatismo ambiental y cómo se puede relacionar con el derecho. Y como ya lo dijo la doctora Rossi, pues estamos buscando este trabajo multi y transdisciplinar, ¿no? Entonces, bueno, es algo que estuve pensando desde el momento en que recibí la invitación de la doctora Rossi, cómo unir entonces estas ideas, ¿no? La presentación es un poco larga, probablemente vaya muy rápido, incluso algunas diapositivas tengan que brincarlas, pero bueno, el objetivo es que, tratar de completar de manera muy redonda lo más que se pueda de la presentación, ¿sí? Entonces me voy a permitir compartir la pantalla para dar inicio entonces eh, con mi disertación, ¿sí? Bueno, entonces, mi presentación lleva por título eh, El derecho animal visto desde el pragmatismo ambiental, que es algo que yo he estado trabajando. El pragmatismo ambiental, bueno, ahorita lo voy a presentar. ¿De qué va? Creo que me equivoqué de... A ver, acá abajo. Ya, bueno, para mí siempre es muy importante que poner en claro qué es lo que yo entiendo por ética y moral y estos términos, puesto que la exposición parte
de lo que yo he trabajado tanto en mi tesis doctoral como de manera cotidiana, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante partir de aquí porque al final también voy a llegar como a este tipo de conclusión. Entonces, lo primero, sí me gustaría, no sé, por ahí en el chat, 3 respuestas rápidas, ¿no? Por aquí, bueno, una pregunta y 3 respuestas básicas. Por aquí, alguien, perdón, se me fue ahorita el nombre, estábamos compartiendo que ya nos vimos en Colombia, ¿sí? Ahí en Bogotá compartimos Con Octavio. Octavio, claro, perdón, Octavio. Tenía la letra O en la mente, pero dijo Oscar, no, no es Oscar, como si fuera el único nombre. Octavio, Octavio, sí es cierto. Bueno, Octavio, tú no puedes responder. ¿Cuál es la primera palabra moral que aprendemos? Generalmente el no, cuando debería ser el sí. Ok, gracias, Octavio. Bueno, la primera palabra moral que aprendemos es no, ¿sí? Esta es como la primera regla y que los adultos tenemos la responsabilidad de marcar ciertos tipos de conducta, digamos, a los infantes, pero también se puede replicar hacia animales de compañía u otro tipo de animales no humanos, ¿sí? ¿Qué es lo que buscamos en el caso de las personas? Bueno, cuidar su integridad. Le decimos al niño, una vez que empieza a caminar, ¿sí? No te salgas, no brinques en la cama, no te acerques a la estufa, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una manera con la cual protegemos su integridad física, pero posteriormente también ese no, ¿sí? Que conocemos como una moral negativa, ¿sí? Pues también cuida su integridad social, porque le decimos al niño, no le pegues a tus compañeros, no le faltes al respeto, y posteriormente, bueno, vendrá esta otra moral positiva, ¿no? A ver, da las gracias, ¿sí? Saluda, haz caso al maestro, en fin, entonces, la moral son este conjunto de normas y reglas que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Entonces, eh, la moral la aprendemos de manera inconsciente. Básicamente es una especie de imposición, ¿sí? Eh, y entonces, posteriormente viene la ética. Eh, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, no se da ética ni en el jardín de niños, ni en la primaria, ni en la secundaria, solamente ya por ahí en un semestre muy avanzado en el bachillerato y posteriormente en la universidad. Porque la ética, pues es un asunto de reflexión tanto filosófica como personal, ¿sí? Y entonces reflexiona sobre el bien, los principios y los valores. Entonces, cuando el adolescente, digamos en la etapa adolescente es cuando empiezan estos conflictos éticos, donde, bueno, ¿por qué tengo que obedecer a mi papá? ¿Por qué tengo que obedecer a los maestros? ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces, la persona puede simplemente convertirse en un agente inmoral y no atender a ello, o decir, bueno, pues me conviene, ¿no? Tal vez a lo mejor hasta por interés. Ahorita estamos ya en la época navideña, entonces ya saben, los regalos, y pórtate bien, y entonces al niño, ¿no? Te va a traer regalos dependiendo de donde estén ustedes, ¿no? Pero pues el niño Dios, o Santa Claus, o los Reyes Magos, o X, Y o Z, ¿no? Entonces, pues hay, digamos, ahí hay un asunto ya de reflexión de cómo nos comportamos con base también en principios y valores. Bueno, eso es lo que analiza la ética. Entonces, la ética, a lo largo de la historia, desde el punto de vista filosófico, se ha dividido en teórica, práctica y aplicada, ¿sí? Eh, Ahora bien, esto como muy rápido, ¿no? Entonces, cuando el no funciona, pues nos lleva a otra etapa que es que se impone mediante el derecho, ¿sí? Entonces, la moral, insisto, es una obligación, en primer lugar, que aprendemos de manera negativa, pero con la ética la hacemos o tendríamos que hacerla de manera afirmativa, como una convicción de que tenemos que hacer las cosas bien porque nos beneficia, pero también beneficia a la sociedad. Pero también tenemos otro asunto, ¿no? Incluso no tendríamos que llegar, digamos, hasta
hasta la jurisprudencia en sentido profesional, porque, bueno, en las escuelas pues, hay reglamentos y entonces al niño se le dice, al adolescente, al adulto en la universidad se le dice, a ver, no hiciste esto, por lo tanto, ¿sí? Entonces, hoy hablamos incluso de derechos universitarios, de derechos humanos, de derechos del infante. Entonces, bueno, así es como, digamos, en términos generales, de mi punto de vista, va funcionando la convivencia social y buscando con ello, pues obviamente, que sea benéfica, positiva para todos nosotros, ¿sí? Bueno, ahora, me voy a regresar, perdón, ¿sí? ¿Sí es aquí? Sí, bueno. Ok, como vamos a hablar entonces, en principio, de que todos estos criterios son básicamente antropocéntricos, o sea, este bienestar originalmente se buscó única y exclusivamente en beneficio de los seres humanos. Esta convivencia, estas leyes morales, estas leyes jurídicas, pues básicamente defendían entonces a los seres humanos y la convivencia entre ellos, ¿sí? Entonces, bueno, este es un enfoque antropocéntrico de la ética, de la moral e incluso del derecho, en el que sostiene que la idea de que los intereses, bienes y valores humanos son el punto central de cualquier evaluación moral, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los intereses humanos pues van a gozar de prioridad sobre los demás entes. ¿Y cuáles son estos dos criterios, digamos, los más básicos? Es, primero, una arraigada tradición religiosa como criaturas divinas. Esto prácticamente lo encontramos no solamente en el cristianismo, sino en varias culturas, que los hombres pues nombran a seres sobrenaturales y los hacen a ellos como creadores del mundo, de los animales, de la naturaleza e incluso de la misma especie humana, ¿no? Y la otra, bueno, pues que es de carácter un tanto más occidental, es que somos seres racionales y que eso nos permite tener una clara conciencia de nuestra conducta. Bueno, entonces, la ética ambiental lo que va a proponer es eliminar el antropocentrismo mediante una nueva ética que tome a la vida como punto de referencia y de ahí partir, o la otra es que basándose en la ética tradicional, expandir el alcance moral a otras especies de manera que pueda incluirse en él a seres no humanos. Y entonces, bueno, aquí presento de manera muy esquemática un esquema de lo que es la ética ambiental y cómo esta se va derivando. Ahorita voy a explicar esto con más detalle, pero bueno, partimos primero, quiero denotar aquí algunos elementos. Primero, que la ética ambiental, la primera propuesta, es un biocentrismo con un carácter antiantropocentrista que va a hablar de que los seres naturales poseen valores intrínsecos e inherentes, pero digamos que es una defensa en cierto sentido individual porque se defiende la vida del individuo, ¿sí? Y aquí me permito hacer como esta distinción, no yo solamente, sino en la literatura se habla de un biocentrismo restringido, que se convierte esto en un zoocentrismo, o también lo conocemos como ética animal, y que, bueno, ahora podemos hablar también de derecho animal, ¿sí? Tenemos un ecocentrismo, pero un biocentrismo amplio, en donde se habla de respetar a todo individuo vivo, y es decir, ya no se incluye aquí únicamente a los animales no humanos, sino entonces también vegetales, ¿sí? Plantas vegetales. Bueno, después tenemos el ecocentrismo, que también en su base es una especie de antropocentrismo, bueno, propone un antiantropocentrismo, pero ya habla de valores ecosistémicos y de la defensa de las especies, lo cual en teoría el biocentrismo no hace, y que bueno, entonces para el ecocentrismo es muy importante no solamente la vida de los animales y de los vegetales, las plantas, sino que también necesitamos cuidar aquello que permite que sea posible la existencia de esto, ¿sí? Es decir, el agua, el aire, la tierra, ¿sí? Que estén en buenas condiciones para que se pueda generar este valor ecosistémico y con él
la vida y que ésta pues florezca, ¿sí? Dentro del ecocentrismo, que bueno, es una teoría como tal y hay representantes, pero bueno, también tenemos la propuesta de la ecología profunda con Arnenes, que él habla de una sabiduría ecológica que él denomina ecosofía, y también tenemos el ecofeminismo, que además es más específico al señalar que no es una cosa nada más antropocéntrica, es decir, estar en contra de la especie, sino específicamente en contra del androcentrismo y del patriarcalismo, que es el que, bueno, pues realmente es el responsable de los daños que se han causado a la naturaleza, a los seres que viven en ella, ¿no? Bueno, esto digamos que es el origen de la ética ambiental, y en mediados de la década de 1990, en el 94, para ser preciso, surge otra línea también dentro de la ética ambiental, que es el pragmatismo ambiental. A diferencia entonces de las propuestas anteriores, sugiere o propone más bien un antropocentrismo moderado, y que, bueno, va a señalar que no existen valores metafísicos, es decir, esos valores intrínsecos e inherentes, e incluso, que ahora lo entendemos creo que con mayor claridad, pero valores ecosistémicos, el pragmatismo ambiental, el pragmatismo ambiental, vamos a ver ahorita algunos ejemplos de ello, dice que no, o sea, si yo voy con un ingeniero que va a desmontar un bosque para construir casas o para cultivo de transgénicos, y le digo, oiga, por favor, respete ese lugar porque tiene valores intrínsecos o valores inherentes, pues me va a decir, pues con todo eso lo voy a hacer, ¿no? Se va a reír de mí, o en fin, etcétera. Bueno, entonces, por ahí va un poco esta cuestión del pragmatismo ambiental, que hay que más bien señalar que no es que no existan valores, y reconoce, bueno, pues que existen sus valores intrínsecos o inherentes, pero una vez que se demuestran los elementos con los cuales se construyen, no simplemente así de manera virtual, por decirlo, ¿no? De manera, eh, pues sí, tal cual metafísica, como estoy diciendo. Bueno, entonces, para el pragmatismo ambiental existen hechos y situaciones reales, y a partir de la ponderación y de la deliberación que se haga respecto a, entonces es como nos podemos justificar el valor de algo, y bueno, ese valor como intrínseco, inherente, ecosistémico, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, entonces voy muy rápido a explicar todas estas ideas, ¿no? Entonces, los enfoques biocéntricos van en esta línea, y algunos de sus autores. Entonces, los enfoques biocéntricos dentro de la ética ambiental defienden básicamente, entonces, la vida, ¿no? Entonces, la vida en sentido animal y la vida en sentido vegetal, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos diferentes perspectivas de cómo se hace esta defensa de ética de la vida animal, ¿no? Entonces, con base en valores vitales, y tenemos a pensadores grecorromanos, a Bentham, Stuart Mill, a Peter Singer, ¿no? Con base tanto en esto anterior como en las capacidades psicológicas, Tom Regan, Gary Francione, y bueno, esto se va sumando, o sea, no es que no reconozcan lo anterior. Entonces, aquí poco a poco se van agregando elementos. Luego tenemos defensores pues, de los derechos jurídicos y políticos, como Martha Nussbaum, y Donaldson y Kim Linka, ¿no? Bueno, eso es algo de lo que nos importa mucho en este seminario, pero no quiero dejar de lado entonces los otros elementos del biocentrismo, como es entonces la vida animal y vegetal, y cuyos representantes son como nada más ejemplos, digamos, de los más representativos, son representativos, no están aquí, no estoy agotando a las personas que han hablado al respecto, que defienden estos puntos de vista, ¿no? Bueno, entonces tenemos para ellos, entonces no es necesario que, pues no es necesario, el biocentrismo no lo entiende únicamente como los animales, sino todo aquello que tenga vida, ¿no? Todo aquello que esté vivo. Entonces, basta estar vivo para recibir consideración moral, ¿sí? Bueno, entonces, de esos enfoques biocéntricos restringidos, pues en el periodo grecolatino,
Eh, Presento esto porque luego tal pareciera que esta cuestión de la ética animal y del derecho animal, pues es muy nuevo, pero la verdad es que a lo largo de la historia ha habido distintos pensadores que han hecho alguna aportación de manera teórica, pero también de manera práctica. O sea, uno de ellos muy reconocido, bueno, pues es Pitágoras, ¿no? Y algunos de sus seguidores, del núcleo del pitagorismo, ¿no? Que había la enseñanza de no alimentarse de la carne de los animales, mucho menos pues asesinarlos, matarlos, ¿sí? Cazarlos, en fin, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues hasta cierto sentido, pues era un estilo de vida. Se habla de que Pitágoras y seguidores tenían como este estilo de vida vegetariano, ¿sí? También se habla de Empédocles, que se distinguió como un defensor radical del respeto a los animales en general y proponía llevar una dieta vegetariana. Y bueno, una razón por la cual había también esta idea, esta creencia, pues era la reencarnación de las almas, esta transmigración, conocida como la mentepsicosis, ¿no? Y pues de manera un poco simpática, pues podríamos decir que pues no se comían al animal, porque tal vez ahí estaba el alma de la abuela o de la tatarabuela, en fin, etcétera, ¿no? Pero más allá de estas cuestiones simpáticas, bueno, pues había este respeto por esta idea de la transmigración, ¿no? Plutarco y Porfirio elaboraron detallados tratados en los que deploraban la crueldad con los animales y describían la aguda inteligencia de estos y su capacidad para la vida social e instaban a las personas a cambiar de dieta y de estilo de vida, ¿sí? Por ejemplo, Porfirio escribió un tratado titulado sobre la abstinencia de seres con alma. Bueno, y aquí nos encontraríamos también algunas ideas que ya en algunos textos de personas que han estudiado el tema, haciendo referencia a algunos pasajes de Platón, sin duda alguna de Aristóteles. Y bueno, entonces la historia en este periodo, pues encontramos varios puntos de vista al respecto. No se diga en la filosofía hindú, que bueno, la doctora Rossi será una especialista ahí en ese tema, no me voy a meter ahí, pero bueno, entonces voy a dar un gran brinco histórico, sobre todo porque aquí hay me interesa llegar a un pensador que luego tenemos así como, wow, ¿no? Que bueno, me refiero concretamente a Jeremy Bentham, ¿no? Que se hace mucha referencia a él y tal pareciera que él pues marca la línea a seguir de la ética animal y del derecho animal, ¿no? Pero ahorita voy a hacer una pequeña observación al respecto. Bueno, para pensadores como Kant y Hobbes, el concepto de derecho solo tiene sentido para seres que pueden tomar decisiones racionales y morales. Bajo esta perspectiva, solo los seres humanos pueden tener derechos, ¿verdad? Sin embargo, Bentham sostiene que el concepto de derecho también tiene sentido si protege un simple interés de bienestar, ya que un derecho no es más que un interés protegido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que los derechos son una creación humana, no es algo que está ahí, ¿no? Entonces, pues vamos nosotros conformando de acuerdo a cómo nosotros vamos viviendo y las necesidades, ¿sí? Que van surgiendo, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, antes de iniciar esta sesión hablábamos de la inteligencia artificial, ¿sí? Y entonces, bueno, pues no hay como tal una legislación, entonces hay que empezar a legislar porque esto se está saliendo, o sea, no todas las personas son bien intencionadas, ¿no? Entonces, esto se puede salir de control o se empieza a salir de control y entonces hay que poner límites. Bueno, entonces, eso es el derecho, ¿no? Y entonces, para Bentham, pues el legislador, ¿sí? Tiene esta obligación de crear estos deberes, ¿no? Y bueno, en este caso, de reprender la crueldad sobre los animales por tres razones. Porque sería útil para la sociedad, ¿sí? Porque cuando hay un maltrato animal, hay lugar a hábitos de crueldad o insensibilidad. Y son cosas que cuando uno los deja pasar puede conducir a los peores crímenes. Esto en relación a que cuando la persona es mala con los animales, va escalando, ¿sí? Hasta poder hacer daño a una persona y no sentir ningún tipo de culpa, remordimiento, en fin, ¿no? Entonces, otra es porque los animales maltratados, principalmente los grandes animales con cuernos, pueden provocar daños considerables en los centros
de las ciudades, ¿sí? Entonces, se hace la referencia que, bueno, pues, siglo XVIII, ¿sí? Los animales andaban por las calles, ¿no? Entonces, bueno, pues una provocación podría generar entonces a esos tipos de animales, pues algún daño a las personas, ¿sí? Entonces no era, digamos, una protección directa hacia el animal, sino sigue habiendo esta idea de proteger a la especie humana. Bueno, tercero, hay que reprimir la crueldad sobre los animales porque legítimamente no podemos ser indiferentes a los sufrimientos de los demás seres sensibles, ¿sí? Entonces, para Bentham es útil que el legislador estipule un delito de crueldad sobre los animales bajo estos tres rubros en principio, ¿sí? Pero bueno, aquí hay otro tema también interesante bajo el concepto de la crueldad. Bueno, pues, ¿qué es la crueldad? ¿No? Entonces, pues también Bentham señala que una persona es cruel si injustificadamente juega un papel determinante en el hecho de lastimar o molestar a un animal, ¿sí? Y se lastima injustificadamente a un animal si no se hace más que con el fin de ver a un animal sufrir y no para un fin útil. Pero aquí viene la parte importante y era lo que les quería comentar respecto a Bentham, ¿sí? O sea, Bentham no se opone, no promueve como tal un vegetarianismo, ni como llamamos un veganismo, ¿no? Sino que es una protección para los animales, sí buscando su bienestar, ¿sí? Pero sin renunciar, digamos, a ciertos beneficios que los seres humanos obtenemos de utilizar a los animales. Entonces, para Bentham es útil hacer sufrir a los animales para defenderse, ¿sí? Para la alimentación, los medicamentos, los vestidos, los transportes o la producción para promover el conocimiento médico como la experimentación y demás saberes útiles, ¿no? Entonces, bajo estos criterios, no es cruel, ¿sí? Digamos, ¿qué sería cruel si lo vemos desde la óptica contemporánea? Bueno, desde la óptica contemporánea sería cruel las peleas de gallos, las corridas de toros, peleas de perros, o sea, cualquier tipo de confrontación entre animales, eso sería cruel, porque entonces únicamente se está satisfaciendo un placer de las personas que ven esto, ¿no? Entonces, no sé, pasear en una calandria en Guadalajara, ¿no? Los caballitos en la feria, en fin. Entonces, eso es cruel, ¿no? Entonces, Bentham desea reprimir con su proyecto de Código Penal los simples actos de violencia gratuita aplicada a los animales, ¿no? Entonces, para Bentham, la explotación animal no se toca para nada, tal y como la entendemos hoy, ¿no? Bueno, entonces, digamos, sí hay ahí ya un primer avance en relación a que se cuide y se proteja a los animales, ¿sí? Basándose específicamente en su capacidad sintiente, ¿sí? Recordemos que el utilitarismo pues se basa precisamente en la cuestión de la utilidad del placer, ¿no? Y que el placer pues nos conduzca a la felicidad. Bueno, esto es lo que Bentham, digamos, una primera propuesta que encontramos en el marco jurídico, ¿no? Todo lo anterior, todos los anteriores, bueno, están en el ámbito de la ética y de la moral, ¿no? Pero desde mi punto de vista, bueno, aquí con Bentham encontramos este primer acercamiento jurídico a la defensa y protección de los animales. Bien, doy un enorme brinco, ¿sí? Hasta la época actual, donde ya nos encontramos con personajes pues, mucho más familiares a los que nos hemos metido un poco en esta cuestión de la ética animal. Bueno, pues tenemos sin duda alguna a uno de los más grandes representantes, que es Peter Singer, con su texto Liberación Animal, escrito en 1975, bueno, al menos traducido al español, porque bueno, por ahí he encontrado algunas fechas que hablan de 1974, bueno, pero no voy a entrar en detalle, simplemente señalar estos principios que establece Singer en su obra. Digamos que el imperativo que él señala desde prácticamente el inicio de su obra es que si un ser sufre, no puede existir ningún tipo de justificación moral
para rechazar que el sufrimiento sea tenido en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí recupera ya lo dicho por Bentham y por Mill, que, bueno, por razones de tiempo lo brinqué, ¿sí? Pero recupera estos principios utilitaristas, ¿no? Un utilitarismo de la regla, ¿no? Entonces, bueno, él también hace, digamos, popular, da a conocer el concepto de especismo, aunque fue acuñado por Richard Ryder, ¿no? Pero realmente el que lo maneja y lo da a conocer es Peter Singer, este concepto que implica respetar y defender solo los derechos de mi especie, ¿no? Entonces, una persona especista es aquella que defiende solamente los intereses de la especie humana, ¿no? Y él propone, bueno, pues un respeto por los intereses de todo ser sensible y pues básicamente de que, pues en función de ello, pues se reconoce que los animales con sintiencia pues pueden experimentar placer y siempre buscarán evitar el dolor, así como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como un primer, una primera consideración a tomar en cuenta, ¿no? La cuestión de la sentiencia. Posteriormente tenemos a Tom Regan, que él nos habla del abolicionismo animal, la diferencia entre el bienestarismo, perdón, el liberación animal y el bienestarismo y el abolicionismo es que incluso Peter Singer llega a señalar que si nosotros damos un buen trato a las vacas, a los cerdos, a las gallinas durante su vida, pues no habría como una restricción para poder alimentarnos posteriormente de ellos, ¿no? Entonces, si el animal tuvo una vida buena, entonces se podría sacrificar, ¿no? Si el animal se le da una buena situación mientras se está experimentando con él, se podría autorizar, no tendríamos, pues, se podría autorizar seguir haciendo experimentos con ellos. En fin, bueno, el abolicionismo animal, en cambio, pues dice que hay que eliminar todo tipo de uso de los animales independientemente de que se les haya dado un buen trato en vida, ¿no? Entonces, esta idea de Tom Regan es que los seres, los animales, pues son sujetos de una vida, porque tienen percepción, deseos, memoria, vida emocional, identidad. O sea, todo esto que durante mucho tiempo se les negó a los animales, simplemente a los animales humanos, simplemente por, no sé, o sea, por no haber tenido esta sensibilidad o estos criterios científicos, en fin, etcétera, ¿no? Bien, entonces, Tom Regan pues nos señala ya también de que a los animales pues son pacientes morales, o sea, no son agentes como nosotros que pueden estar muy conscientes de sus actos en términos de moralidad, en términos de jurisdicción, no, simplemente son pacientes morales que nosotros agentes morales tenemos la obligación de proteger sus intereses, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente a esta cuestión de que pues, los animales tienen un valor inherente y en función de eso de manera análoga a los seres humanos, también tenemos este valor inherente, por lo tanto, merecen nuestro respeto, ¿no? Y entonces, bueno, pues él habla de otorgarles derechos morales que deben ser protegidos por derechos jurídicos promovidos por agentes morales, que es lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Bueno, y esto sigue avanzando. Voy a retomar ideas de textos y de autores realmente contemporáneos, ¿no? Donde, bueno, pues Donaldson y Kimlicka critican la teoría de los derechos animales, ya que con ellos, pues desde su punto de vista, se emplean de manera análoga el criterio de invulnerabilidad de las personas e individuos para aplicarlo a los animales no humanos, basándose en los criterios de sintiencia y conciencia básica, ¿no? Bueno, esto entonces pues da como resultado pues derechos universales negativos para que los animales no sean torturados, confinados, esclavizados, objeto de experimentación o asesinados. Pero pues ellos dicen que esta teoría de los derechos animales pues no conduce realmente a los objetivos que se desean de alcanzar la abolición de los animales, ¿no? Sino
en cierto caso, lo que ya señalaba, una cierta posición bienestarista, ¿no? Donde los animales estén bien y punto, pero que los podamos seguir utilizando. Entonces, ellos proponen más bien unos derechos de ciudadanía. Y cito, ellos dicen que ciertos animales han de considerarse integrantes de comunidades soberanas independientes en sus propios territorios, que son animales que viven en la naturaleza, vulnerables a la invasión y colonización humana, ¿sí? Luego, entonces, estos son animales soberanos. Luego, ciertos animales son similares a migrantes o cuasi ciudadanos que eligen desplazarse a zonas habitadas por humanos. Y entonces, estos animales se catalogan como oportunistas o liminales, o sea, que están en las zonas límite. Si no viven en la ciudad, digamos, por ejemplo, los mapaches, no viven propiamente dentro de las áreas urbanas, sino solamente en los límites y van y se acercan con los humanos. Esto que ya está empezando a ocurrir, bueno, pues también con algunas especies de osos, ¿no? El ejemplo más claro, bueno, pudieran ser los perros ferales, o en fin, ¿no? Y luego existen ciertos animales que deben considerarse ciudadanos plenos de forma perdón, ciudadanos plenos de la forma de gobierno de que se trate, dado que se han criado a lo largo de generaciones para la interdependencia con los animales. Y bueno, ellos hablan de los animales domesticados. Entonces, todas estas relaciones tienen sus propias complejidades morales que pueden esclarecerse mediante las nociones de soberanía, cuasi ciudadanía, migración, territorio de pertenencia y ciudadanía. Entonces, esta es, digo ya, una aplicación de entender o de ofrecer esta otra protección, esta otra atención para los animales no humanos, que tiene que ver con el asunto de derechos de ciudadanía, ¿sí? Con con esas distinciones básicas, ¿no? Bueno, Martha Nussbaum también va por esta línea de señalar que intentar una defensa moral y jurídica de los animales aplicando estos criterios humanos de similitud, pues tampoco como que funcionan del todo bien, ¿no? Porque pues los animales, por, o sea, la sensibilidad de los animales y la de nosotros es distinta, o sea, las cualidades de un animal y las de nosotros son distintas, ¿no? Pueden tener su semejanza, pero se viven de manera distinta, ¿no? Entonces, hay que Martha Nussbaum habla del enfoque de capacidades, es decir, que no tenemos nosotros por qué considerar el respeto moral y jurídico de los animales porque se parecen a nosotros, ¿no? Tenemos que respetarlos y defenderlos por lo que ellos son. Basta, o sea, ellos tienen sus propias capacidades y esas capacidades son las que nosotros tenemos que cuidar, proteger y respetar por encima de todo, ¿no? Entonces, ella en su texto, muy recomendable, bueno, va también haciendo todo un análisis histórico para poder llegar precisamente a su propuesta del enfoque de capacidades, revisa diferentes propuestas, nos da, perdón, pero aquí pongo de dónde parte el texto, ¿no? De situaciones muy específicas de una elefanta, de una ballena, de una cerda, de un pinzón y de una perra, ¿no? Por cuestión de tiempo no entro en la historia de cada una de ellas, espero poder explicar por qué pongo esto de manera muy específica, ¿no? Y bueno, el enfoque de capacidades se interesa tanto por el pinzón y el cerdo como por la ballena y el elefante, y sostiene que la forma de vida humana es sencillamente irrelevante a la hora de valorar lo que cada tipo de animal necesita y merece. Lo relevante son sus propias formas de vida. Entonces nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por entenderlo, o sea, es un esfuerzo epistémico, pero también un esfuerzo ético y moral, ¿no? O sea, entonces no simplemente pensar que porque tenemos capacidades análogas, ya, eso es razón suficiente para poder entonces integrar a los animales. Esto pues muestra lo que Martha Nussbaum es que esto a lo largo de la historia pues no ha sido como suficiente, ¿no? Tenemos que ir a más, ¿no? Bueno,
dejo por completo este asunto del biocentrismo restringido, voy al biocentrismo amplio, cuyo uno de sus principales representantes es Paul Taylor, y bueno, él va a señalar de que cada organismo que posee vida es un centro teleológico de vida, ¿no? Entonces, digamos, esto se parece un tanto a lo que Martha Nussbaum señala, o sea, cada ser tiene un propio fin, ¿no? Y el animal, en este caso la vida vegetal, pues hace lo que está dentro de su capacidad de florecer para alcanzar este bien, ¿sí? También tienen intereses propios, o sea, en los animales pues, son conscientes, en las plantas no son conscientes, pero eso no implica que no tengan un valor inherente y que debamos nosotros de respetar y considerar, ¿no? Goodpaster establece una conexión entre moralidad y beneficencia, maleficencia. Por ejemplo, señala que las plantas y árboles, al igual que cualquier ser sensible, pueden verse beneficiados o dañados con nuestras acciones. Por tanto, son candidatos a tener considerabilidad moral, ¿no? Entonces, lo cual no implica la misma importancia o posición moral en caso de conflicto. Ahí Goodpaster va a ser como una guía de cuándo sí, cuándo no, esto por el asunto de conflicto que se da posiblemente en el ecocentrismo con la ética animal, de precisamente de si se tiene que prevalecer una especie que está en peligro de extinción, que están comiendo unas cabras, el ejemplo clásico, y por lo tanto se deben de sacrificar a las cabras para que la especie en peligro, la planta en peligro de extinción no se extinga. O entonces Kenneth Goodpaster da por ahí algunos lineamientos, ¿no? Y bueno, pues él va a señalar precisamente que basta con que un ser esté vivo para que merezca nuestro respeto, ¿no? Los enfoques ecocéntricos pues van a partir entonces de esta crítica al individualismo presentado por el biocentrismo y van a hablar entonces de líneas bastante generales de cómo el valor ecosistémico se impone por encima entonces del valor individual, ¿no? Y entonces concibe una ética más holística, ¿sí? Más integradora que que considerar simplemente la vida como tal, ¿no? Dentro de los enfoques ecocéntricos, bueno, tengo que decir que estos marcos de referencia, bueno, los hemos hecho, se han hecho, ¿no? No es que Aldo Leopold le diga, yo soy un ecocentrista, ¿no? O sea, son simplemente estas taxonomías que después se van elaborando, ¿no? Bueno, el primero y más importante representante del enfoque ecocéntrico, pues es Aldo Leopold, con este texto fabuloso que tiene de la ética de la tierra, y que habla precisamente de un cambio solicita un cambio de percepción de nosotros, ¿no? Para con la comunidad biótica, partiendo de la idea de que, bueno, nosotros no somos un algo especial, sino somos parte de la comunidad, ¿no? Y también nos da un imperativo ecológico, así, en el que señala que algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica, y es incorrecto cuando tiende a lo contrario, ¿sí? Bueno, Aldo Leopold pues, comenzó siendo un silvicultor y un guardia forestal y también tenía la idea, luego muy rápido, tenía la idea, por ejemplo, de que era importante matar los lobos para que hubiera más ciervos para los cazadores y alimento y eso, pero tiene un texto fabuloso que se los recomiendo muchísimo, son 2 páginas que se llama Pensando como una montaña. Léanlo, realmente saca las lágrimas, son 2 páginas, bueno, yo que ya me sensibilicé mucho con Aldo Leopold y admiro mucho, o sea, yo leo este texto pensando como una montaña, ustedes lo pueden encontrar fácilmente en internet, y este es un texto maravilloso que explica precisamente este enfoque ecocéntrico, ¿no? O sea, sabemos, las montañas no piensan, pero bueno, ahí de manera alegórica nos muestra la importancia de este equilibrio ecológico que los seres humanos no veían y bueno, que seguimos en ciertos momentos sin ver, ¿no? Otro importante representante del ecocentrismo, pues es Holmes Rolston, y él básicamente propone que no veamos a la ecología simplemente como una explicación de la naturaleza, sino que vayamos más allá
y entender entonces cómo se da esta armonía en la vida, en los ecosistemas, y a partir de ellos, pues se genera precisamente la vida, ¿no? En toda la extensión de la palabra, ¿no? Bueno, rápidamente, hablaba entonces de que dentro del ecocentrismo, bueno, pues podríamos hablar también de la ecología profunda con Arne Ness y su plataforma. Me baso aquí básicamente en las 7 y la 8 para relacionar con el tema de la sesión, en el que, bueno, pues lo que Ness en esta plataforma propone, a partir de discípulos de él, de estudiantes de él, es que hay que modificar las estructuras ideológicas, políticas, económicas y tecnológicas, ¿sí? Para generar este cambio en el respeto a la naturaleza, poder alcanzar una sabiduría ecológica que nos permita realmente entender el universo, ¿no? Y bueno, quienes aceptan los puntos anteriores tienen la obligación de participar en la aplicación de los cambios necesarios y de hacerlo de forma pacífica y democrática, ¿no? Que creo que es más o menos lo que nosotros estamos haciendo vía de estos seminarios, vía concientización, haciendo uso de nuestras plataformas académicas, de nuestro activismo ambiental, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos el ecofeminismo, que también pues ha sido bastante polémico y que nos encontramos, primero, que es una corriente de pensamiento y de activismo que analiza críticamente las creencias que apuntalan el modelo de vida ecocida, patriarcal, capitalista y colonial, que denuncia los riesgos a los que se somete a las personas y al resto del mundo vivo y propone miradas alternativas para poder revertir esta guerra contra la vida, ¿sí? Entonces, todos los ecofeminismos someten a revisión los mitos que provocan y mantienen la falsa fractura entre las sociedades humanas y la naturaleza y los cuerpos. Esto es algo muy, muy importante dentro del feminismo, el respeto al cuerpo, ¿no? Deconstruyen y formulan conceptos como el de economía, producción, progreso, trabajo o individuo, ¿sí? Y tratan de revertir una cultura jerárquica que considere que unas vidas valen más que otras y que somete con violencia todo lo que pretenda poner límites a la maximización del beneficio. Y bueno, no hay un solo ecofeminismo, también hay tres vertientes del ecofeminismo, que es el biologicista, postulado por Mary Daly y Susan Griffin, el espiritualista, pues de Vandana Shiva, que es un tanto esencialista, ¿sí? Recordemos, bueno, pues esta visión hindú, ¿no? De que pues, en el mundo hay por ahí esencias, hay espíritus, y estos nos protegen, en fin, ¿no? Entonces, pero ya desde un punto de vista más científico y filosófico, ¿no? Pues es precisamente este ser que el mundo posee y estas interconexiones que se dan a partir de energía que hay en el mundo, ¿no? Y que encontramos nosotros entonces en la naturaleza. Bueno, muy, muy importante Vandana Shiva, ¿no? Y una visión constructivista de Val Plumwood, Vina Agarwal y Donna Haraway, que es entonces más interseccional, ¿no? O sea, vamos a buscar entonces líneas de acuerdo y ver dónde podemos nosotros ir integrando estas ideas y estos pensamientos. Bueno, una síntesis gráfica que puedo hacer de lo que he presentado hasta ahorita es que hay ciertos hechos y cualidades clave en los entes que justifican su consideración moral en la ética ambiental. Ya lo vimos en los animales, la sensibilidad y que poseen intereses. Dentro del biocentrismo, digamos, el simple hecho de estar vivo y reconocer que la vida en sí misma posee un valor inherente e intrínseco. Y por último, estar en el mundo, ¿no? Dentro, como el ecocentrismo, ¿no? Simplemente reconocemos como miembro de una especie y que somos parte de una comunidad biótica, ¿sí? Bueno, ahora voy a pasar a lo que es el pragmatismo ambiental. Dejo entonces esto de lo que son los orígenes de la ética ambiental y bueno, me brinco un poco a la cuestión del derecho animal. Me regreso entonces a lo que es el pragmatismo ambiental y parto de diferencias conceptuales. O sea,
Ser pragmático y ser pragmatista es bastante distinto, ¿no? Pragmático es actuar con practicidad frente a la resolución de problemas ahí inmediatos sin pensar en las consecuencias de los mismos, ¿no? El pragmatismo, en cambio, es una doctrina filosófica que opina que los conocimientos se adquieren por la experiencia y se basan en su éxito en la vida real, ¿no? Entonces, solamente si se obtiene el resultado deseado, podemos decir que eso es bueno y verdadero. Mientras esto no ocurra, nos pueden decir que algo bueno y verdadero es X, pero sin que eso realmente se compruebe. Un ejemplo que pone William James en su texto Pragmatismo, un nuevo nombre para algunos antiguos modos de pensar, es que si nosotros de repente nos perdemos en un bosque, ¿eh? Pues qué es lo que, y que estamos completamente desorientados, pero nos encontramos con un camino, ¿sí? Entonces, aquí encontramos este camino, perdón que sea como muy, eh, simplemente dibujado, ¿no? No, pero me parece que para lo que quiero decir cumple, ¿no? Entonces, estás perdiendo el bosque, ¿no? Y encuentras un camino, y entonces decides seguirlo, ¿no? Entonces, ser pragmático es seguir el camino. ¿En qué dirección? No importa, seguir el camino. Hay un camino, eres pragmático, sigues el camino. O sea, si eres pragmatista, pues podrás, o sea, tendrás que ver el camino y decir, a ver, este camino realmente me llevará a un lugar que yo quiero, o sea, a una casa, a una ciudad, o simplemente es un camino hecho por animales que no va a ningún lugar. Entonces, bueno, lo pongo de manera muy grotesca, muy simple, simplona, ¿no? A ver, entonces el pragmático, hay un camino y lo sigue, ¿no? Entonces, un pragmatista se detiene y analiza, a ver, vamos a ver qué posibilidades hay, ¿no? De que me lleve a donde yo quiero llegar, ¿no? Bueno, entonces, doy ejemplos ya más concretos, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, que es el camino de salvación para el siglo XX, ¿no? Entonces, por ahí es un término que se acuñó en el 87, ¿no? Se busca con él hablar de que va a satisfacer las generaciones del presente, sin comprometerlas del futuro, ¿sí? La finalidad de su relación es que exista un desarrollo económico, social, respetuoso con el medio ambiente. Entonces, sí, vamos a hacer un mundo sostenible, ¿no? Ese es el camino a seguir. Vamos todos hacia la sostenibilidad. Pregunto, ¿realmente ha sido el camino correcto? ¿No? Bueno, pero no solamente tenemos ese camino, ¿no? Y esos criterios. Tenemos también acuerdos internacionales, más caminos, ¿no? Tenemos un convenio de diversidad biológica, un convenio de las Naciones Unidas, un tratado de cooperación amazónica, un convenio marco, el acuerdo de Escazú. Entonces, supongo que varios de los que están aquí en esta sesión, pues al menos conocen o siguen día con día el camino de estas propuestas. ¿Alguno de ustedes sigue este camino o estos caminos? Bueno, los ODS, el único camino, ¿no? Y tenemos hoy también esta línea de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que constituye un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de todas las personas en todo el mundo. Entonces, todas las mañanas nos levantamos y decimos, repasamos cada uno de los objetivos y decimos, hoy voy a poner en práctica esto de este, esto de este, esto de este, y principalmente en aquel que se habla de protección a los animales. ¿Sí? ¿Realmente así ocurre? Bueno, confortablemente puedo ver a la doctora Rossi, ¿sí? Veo que ella está diciendo que no, y esperaría, lamentablemente, decir que no, o sea, no. Bueno, por ahí bueno, aquí tengo un video, pero ya no lo voy a presentar. La UNAM, pues, ha hecho un estudio recientemente y en el que muestra que la Agenda 2030, pues, está desinflando, ¿no? Entonces, bueno, pues estos, digamos que de los 17 objetivos de desarrollo, bueno, pues serían estos los que más o menos se relacionan con la cuestión ambiental y animal, ¿no? Entonces, en teoría, pues deberíamos conocerlos y seguir ese camino que nos indica, ¿no? Bueno, no voy a entrar en más detalle respecto a esto. Hay muchas críticas precisamente a esta idea de la sostenibilidad, porque es meramente una cuestión económica, los objetivos de desarrollo sostenible. En fin, eso podríamos hablar en otro momento.
Me interesa entonces, a partir de lo que he dicho, mostrar qué es el pragmatismo ambiental, ¿no? Primero, vamos a hablar del pragmatismo ambiental con ciertos criterios económicos. Bueno, uno de los principales defensores o propulsores, representantes del pragmatismo ambiental es Brian Norton, ¿no? Es un filósofo australiano. Y bueno, él entonces muestra por qué una visión opuesta al antropocentrismo y la existencia de valores intrínsecos en la naturaleza son propuestas erróneas para la construcción de una ética ambiental. También serviría para una formulación de derecho animal, de ética animal, y para la formulación de principios que guíen el comportamiento moral ambiental de nuestra especie. Entonces, él propone un antropocentrismo fuerte versus, perdón, un antropocentrismo débil versus un antropocentrismo fuerte. ¿Esto cómo es? Bueno, el antropocentrismo fuerte, para el antropocentrismo fuerte es valioso lo que produce satisfacción, ¿sí? Esas preferencias sentidas, las cuales son irracionales, no se distinguen en ella marcos ambientales como daños al ambiente, comercio justo, y están regidas por principios económicos y de consumo. O sea, démonos cuenta de lo que acaba de suceder hace un par de días con este Buen Fin, ¿no? O sea, las plazas abarrotadas. O sea, no me lo van a creer, a los que viven en Aguascalientes a lo mejor lo vivieron y padecieron, yo estuve a nada de padecerlo, o sea, el principal centro comercial de aquí de Aguascalientes generó un caos en media ciudad, o sea, está en la zona norte y generó un caos de verdad, o sea, no había por dónde pudieran pasar los coches y luego se generaron una serie de accidentes, se cayeron motociclistas, chocaron personas, sus vehículos, entonces la ciudad ese día era un viernes negro o un viernes, no sé cómo llamarlo, pero estaba realmente fatal. Bueno, entonces, pues hay una irracionalidad ahí, ¿verdad? Del antropocentrismo fuerte, esta idea de consumir, 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 comprar, 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 comprar para hacer, comprar para hacer, comprar, comprar para demostrar, comprar, en fin. Bueno, el antropocentrismo débil, por el contrario, se caracteriza por una visión más amplia del mundo, orientado por preferencias ponderadas y una reflexión deliberativa, ¿sí? Entonces, una postura que adopta la persona antes de actuar, ¿sí? En la que considera que es valioso lo que promueve la preservación del medio ambiente natural. Es decir, antes de comprar, pues reflexiona, medita si aquello que va a adquirir lo necesita, lo requiere, o sea, no es simplemente un capricho y un gusto, y bueno, y además, ¿qué impacto va a tener en la naturaleza? Pongo un ejemplo que, bueno, cuando estoy en vivo, me resulta más fácil, pero aquí lo voy a dejar simplemente como una reflexión, ¿sí? ¿Ustedes saben cuántos litros de agua se requiere para fabricar una camiseta de algodón? 100 litros. 100 litros. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Bueno, se requieren 2.900 litros de agua para fabricar una camiseta de algodón, ¿sí? Bueno, estos son estudios que se han hecho a partir de la huella hídrica. Estos 2.900 litros se refieren al cultivo de algodón, como a los procesos posteriores para la confección de esta prenda. Entonces, aquí son los litros de agua distintos que se requieren para fabricar una camiseta de algodón. No estamos hablando de una docena, ¿no? Una, ¿sí? Lo mismo, pero un poco más, ¿sí? ¿Cuántos litros de agua se requieren para unos pantalones vaqueros, unos jeans? A ver, ahora tengo por aquí, puedo ver a Sara, Gabriela. A ver, ya ella nos había hecho 100. ¿Cuánto cree ahora? Pues mucho más porque es más grande, 1,500 litros. Para una camiseta eran 5,000. 5,000. 11.800 Ah, litros. ¿Sí? ¿Cuánto se paga el empleado por la fabricación de la prenda? Y entonces aquí estamos viendo ya otros elementos que les decía. O sea, el antropocentrismo fuerte, en donde solamente te preocupas por lo que a ti te va a costar, no considera todos estos elementos. Entonces, no considera el impacto ecológico, no considera la injusticia ambiental, bueno, la justicia social, ¿no? Porque cuando ese pantalón se paga en una tienda, pues cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, hay esclavitud, esclavitud laboral, hay explotación laboral, ¿no? En fin, ¿no?
Entonces, todos esos elementos tendríamos que empezar a considerarlos y todos esos elementos conforman el pragmatismo ambiental. Entonces, no simplemente de decir, pues es que yo cuido la naturaleza porque tiene valores inherentes, tiene valores intrínsecos, o porque me gusta, o porque es mi deber, o porque lo marca el principio de sostenibilidad, o los ODS, o el principio de escasez. No, a ver, dejemos de todo eso y realmente hagamos un análisis personal de cómo nosotros estamos contribuyendo para alcanzar estos bienes, ¿no? Bueno, además vamos a hablar de este pragmatismo ambiental con criterios para la protección animal y ambiental. Bueno, hay razones éticas, que es más o menos ya lo que vimos, ¿no? Los animales sienten y causarles dolor innecesario es algo inmoral, ¿no? Y bueno, aquí me remito nuevamente al principio de Peter Singer, el principio moral. Si un ser sufre, no puede haber ninguna justificación, pero amplío lo ya señalado. Establecer el límite para alguna otra característica como la inteligencia o la racionalidad sería arbitrario, ¿no? Entonces, esto que ya han señalado varios autores, o sea, estar pretendiendo que los delfines o que los simios o que los perros como son más inteligentes, pueden tener mayor consideración moral porque se parecen más a nosotros, no, eso es arbitrario, ¿no? Entonces hay que respetar sus capacidades individuales, personales, sui generis, ¿no? Segundo, solidaridad planetaria con otras especies. Primero, la deforestación es el primer daño ambiental importante causado por el desarrollo de la civilización, ¿sí? O sea, desde los textos platónicos nos encontramos ya con esta crítica de que los bosques comenzaron a talarse y a desaparecer porque la gente ocupaba, bueno, este combustible para sus hogares y ya, o sea, esto de la deforestación no es nuevo, se remonta a muchos siglos atrás, prácticamente, bueno, pues desde que inicia la civilización, los campos de agricultura en Egipto, sabemos, entonces empiezan estas cuestiones, ¿no? Entonces, el asunto es que se talan grandes superficies y muchas de estas superficies se utilizan para producir alimento para ganado, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros modificar ahí un poco o mucho nuestras costumbres de alimentarnos, ¿no? Aquí pongo al final, se destruyen más selvas para producir más hamburguesas, ¿no? Entonces, las praderas fueron sustituidas por pastos para ganado y monocultivos y se provocó también el desplazamiento de animales autóctonos que vivían en armonía con su medio ambiente, ¿no? Hoy, por ejemplo, vemos el tema de las palmas, esas de aceite, y cómo Sumatra, pues está desapareciendo sus selvas vírgenes originales y con él todas las especies que allí lo habitaban, ¿no? Ahora, de igual, nuestra huella hídrica en el tema del consumo de productos de origen animal, ¿sí? Ahí es escandaloso realmente cuando nosotros conocemos la cantidad de agua que se requiere para mantener un solo animal, ¿no? Aquí, lo digo muy rápido, es litros de agua usados en una vaca para pastura, heno, agua para beber, limpiar establos y corrales. Entonces ahí ustedes pueden ver las cantidades y para un solo individuo se requieren 3.091.000 litros de agua para sostener un solo animal, ¿no? Y esto entonces nos lleva a que, por ejemplo, para 1 kilo de carne de res se ocupen 15.497 litros de agua. Y así nos vamos, ¿no? Para 1 kilo de carne de cerdo, de pollo, para fabricar salchicha, queso, huevo, queso fresco o yogur, ¿no? En comparación con productos vegetales, ¿no? Y que bueno, finalmente, no sé, con 1 kilo de carne de res, pues cuántas personas se pueden alimentar, a diferencia, por ejemplo, de con 1 kilo de maíz, ¿no? O sea, aunque sean tacos, ¿no? Pero se alimentan, comen más personas. Bueno, no sé si se alimentan, no, bueno, voy a decir, comen, ¿no? Bueno, entonces nos damos cuenta que el uso del agua se rigió bajo el mismo paradigma tradicional de que la tierra era inagotable, así que no importaba cuánto se destinara a la producción ganadera, avícola y porcina, y seguimos creo que por las mismas, o sea, no es que ya nos hayamos dado cuenta de ello, ¿no? Seguimos por las mismas, ¿no? Debemos hacer, entonces, esto nos tiene que conducir a hacer un análisis moral de nuestra dieta, ¿no? El dilema es, ¿seguimos consumiendo carne y provocando el agotamiento del agua o disminuimos el consumo de carne y cuidamos del agua? ¿Sí? La gente luego se pregunta, oye, no, pero es que las proteínas, pues es importante la carne, ¿sí?
Bueno, pues nos encontramos tablas, ya si lo buscamos un poquito en internet, nos encontramos tablas donde nos dicen, bueno, ahí están las proteínas, y nos encontramos también con una serie de guías de alimentos al respecto, ¿no? Bueno, problemas de salud. Comer carne y productos animales provoca graves consecuencias para la salud humana, ¿sí? Cardiovasculares, sobrepeso y obesidad, diabetes e incluso impotencia sexual. Esto luego la gente lo cuestiona, pero bueno, pues nada más pensemos todas las sustancias que se inyectan en los animales para generar una productividad mayor, ¿no? Aquí simplemente, como ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nosotros comemos algo natural y algo procesado, ¿no? Este, y bueno, también, por supuesto, que ahorita somos muy conscientes, debemos ser muy conscientes de que también seguir produciendo, seguir explotando animales para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, pues puede generar enfermedades, concretamente la zoonosis, y que bueno, nosotros pues somos claramente conscientes de ello, ¿no? O sea, acabamos de vivir el COVID-19, 2 años prácticamente de estar, pues encerrados y protegiéndonos, ¿no? De no generar, de no generar que el vicio se siga propagando. Bueno, tenemos además que el vertido de residuos generados por los animales, ¿sí? Aquí pongo una historieta de las algas verdes, ¿no? De cómo pues están generando un fuerte impacto en el Golfo de México, ¿sí? Y en varias partes del mundo, debido pues al uso irracional de fertilizantes y también de desechos de origen animal, ¿no? Entonces, eso luego tampoco no se considera, bueno, pues que esos animales orinan y defecan y pues una cantidad 130 veces mayor que los seres humanos, ¿no? Y bueno, pues hay una contaminación de estas granjas avícolas y ganaderas en la atmósfera, en los suelos, en el agua, y bueno, pues esto va dañando entonces los ecosistemas, sus funcionamientos, en fin, etcétera, ¿no? El consumo de energía, ¿sí? Cuando se presta atención al ciclo de vida de los objetos, se descubre que todos ellos, incluyendo la carne, consumen importantes cantidades de energía, ¿no? Al cultivarlo, pues se utilizan los fertilizantes y llevan petróleo, ¿no? El traslado de los animales, bueno, pues también implica ahí el uso de petróleo. Y bueno, la refrigeración, también energía eléctrica. Entonces, todo esto sabemos que es energía que también genera impactos ambientales, y nos vamos al cambio climático también, ¿sí? Como ya sabemos, también esta comercialización de productos de origen animal, pues los mismos animales emiten con sus flatulencias metano, que pues es también un gas de efecto invernadero que está propiciando entonces pues daños al clima de nuestro planeta. Entonces, bueno, si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, nuestras formas de costumbre de alimentarnos, pues también estamos contribuyendo a menos sufrimiento, una mejor salud y, bueno, no generar todo ese tipo de daños en el cambio climático, ¿no? También, por otra parte, tenemos la producción de alimentos de las tierras de cultivo crece menos que la población, esto desde el siglo XIX con Malthus, ¿sí? Él señalaba esta cuestión. La Revolución Verde, bueno, pues fue lo que, dado momento, digamos, permitió que las predicciones de Malthus no se hicieran realidad, pero pues hoy volvemos prácticamente a lo mismo, o sea, estamos esperando que la ingeniería genética sea la que nos salve, y bueno, volvemos a lo que ya había comentado con anterioridad. También muchos de estos alimentos que se producen en la actualidad, un gran porcentaje es para alimentar a los animales, ¿no? Tenemos la pérdida de biodiversidad y la amenaza de extinción, producto del creciente tráfico de carne de los animales en sí mismos, que van entonces acabando con importantes poblaciones de simios, de mamíferos, en fin, etcétera, ¿no? Bueno, voy ya casi estoy llegando a las conclusiones. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para que nosotros podamos avanzar hacia, de manera
pragmatista hacia un derecho animal y una ética ambiental, una ética animal. Por ejemplo, necesitaríamos, ¿qué podemos hacer? Pensando yo en qué puedo hacer, o sea, yo no puedo irme a Sumatra a salvar a los orangutanes o irme al Polo Norte a salvar a los osos, incluso ni tan siquiera puedo andar aquí en la ciudad rescatando perritos y gatitos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedo yo contribuir? Hay una manera muy sencilla de contribuir, bueno, pues puedo cambiar mi alimentación, ¿sí? Tuve la gran fortuna de que de tener como tutora, ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita lo recupero en mi memoria, ¿no? Fundadora de Anima Naturalis, ¿sí? Y ella me decía, pues mira, o tiene una plática, incluso que creo que se llama que salvar al planeta está al alcance de un tenedor, algo así, ¿no? Entonces ella me decía que era muy importante generar esta conciencia en la ciudadanía de que nosotros podemos salvar al planeta con algo tan sencillo como es cambiar nuestra manera de alimentarnos, ¿no? Aquí pongo este cuadro en el que señalo que una alimentación omnívora pues genera maltrato animal, daños ambientales y enfermedades, ¿sí? Como ya lo vi. Y en cambio una alimentación vegetariana o incluso, o mejor aún vegana, pues elimina el maltrato, elimina los daños ambientales señalados y reduce el riesgo de enfermedades, ¿sí? Entonces, el pragmatismo amplía nuestros criterios morales, ¿sí? Entonces, porque podemos generar un bienestar animal, ¿sí? A partir de un derecho moral a respetar sus intereses vitales y su florecimiento, un beneficio humano en el derecho a ser informados de lo que comemos y sus implicaciones en nuestra salud, que eso nos lo ocultan mucho, ¿no? Pues tendríamos la obligación, nosotros, no solamente el derecho, sino la obligación también de informarnos, y un bienestar ambiental, que es un derecho a tener un ambiente sano, todos los terrícolas, ¿eh? O sea, no nada más los seres humanos. Y a esto, pues yo lo llamaría un ecopragmatismo ético-jurídico, ¿no? Sería así como la idea que yo quisiera que nos lleváramos este día, de que podemos nosotros, pues sí, seguir avanzando desde el ámbito jurídico, académico, del activismo, tomando en cuenta este ecopragmatismo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues una manera, ¿sí?, de hacerlo, pues es modificando tus prácticas de alimentación, ¿sí? Y bueno, aquí un poco de manera simpática, por ejemplo, digo, báñate sin remordimiento. Es una ducha de 7 minutos, ¿sí? Al año son 19,000 litros de agua. Producir 1 kilo de carne, o sea, cuando te comes 1 litro de carne es como si te bañaras los 365 días del año, ¿no? Entonces, esto no significa, bueno, esto lo señalo porque luego dicen que la solución al problema del agotamiento del agua y etcétera, es que cierres bien las llaves, que no haya fugas, etcétera. No, hay lugares donde se está fugando mucho más este vital líquido, no para la especie humana, sino para todos los que vivimos ahí, ¿no? Entonces, aquí una frase de Tom Reagan acerca de su extremismo, ¿no? Voy a señalar solamente una o dos de ellas. Soy un extremista cuando se trata de abuso de menores, soy un extremista cuando se trata respecto de la discriminación sexual, soy un extremista en lo que se respecta a los abusos de los ancianos. La cuestión es que la ética a menudo es extrema y debe serlo porque cuando la injusticia es absoluta, entonces hay que oponerse a ello. Y precisamente por eso es la ética ambiental, ¿no? O sea, la ética ambiental, la ética animal, tiene que ser extremista, ¿no? O sea, no podemos nosotros andar a medias, ¿no? Y bueno, pues esta frase de Schopenhauer, quien es cruel con los animales no puede ser una buena persona. Entonces, conclusión, pues debemos desarrollar un pensamiento más holista, debemos ser más críticos en el consumo, ponderar y deliberar. Insisto, aquí lo manejé yo en dos ámbitos, económico, pero nos interesa mucho más entonces lo que ocurre con nuestros compañeros animales, ¿sí? A manera de conclusión, también podría decir, como una frase un tanto pragmatista, tanto peca o daña el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, que es un refrán popular aquí en México, por si hay personas en otras partes que no sean de México, que nos estén viendo y escuchando, entonces, bueno, probablemente también lo conocieran, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que tenemos muchas razones para que podamos nosotros defender a nuestros compañeros
en esta nave planetaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Qué bárbaro, dijiste 1 hora 10 y 1 hora 10. Así que fuiste como un reloj suizo y de verdad súper interesante esta conferencia que nos pone como bien clara la interseccionalidad de todas estas causas catastróficas, de problemas de salud pública, problemas ambientales y problemas de maltrato animal. Creo que nos has dado unos argumentos bien interesantes, porque muchas veces como propulsores de los derechos de los animales, nos cuesta trabajo llegar a las demás personas que no piensan como nosotros por el lado estrictamente animal. Pero si llegamos por el lado de la salud, si llegamos por el lado del medio ambiente, esta visión holística que tú nos proponías, ¿no? Porque no son problemas que podamos separar. Es decir, no me importa el ambiente, no me importa la salud humana, me importan solo los animales, ¿no? Entonces, esta visión es muy, muy rica. Y bueno, hay un montón de comentarios y manitos levantados, así que voy a pasar a leer rápidamente los comentarios antes de darle el uso de la voz a Alex, que levantó primero su mano, y a Antonio de Anguín, que ojalá doctor Tony, en Argentina, ¿cómo es ese dicho del que mata a la vaca, que peca tanto el que la mata como el que le agarra la pata? Porque entiendo que sí hay un dicho parecido. Y bueno, nos decía Norm Gastelum que a lo mejor hacía referencia a Eleonora Esquivel. Sí, es correcto, Leonor Esquivel. Ok, de Anima Naturalis. Sí, Sara dice, excelente práctica, qué forma de explicar el pensamiento de los filósofos en ideas claras y precisas. Me sumo, yo de grande quiero ser una filósofa como tú, Víctor. Betty Eugenia dice, me encantó muchísimo, doctor Víctor, su exposición, felicidades, muy clara y brillante. Sí, estábamos todos así. Así que bueno, adelante, Alex, con tu comentario o pregunta. Me uno a las felicitaciones y a la claridad. Creo bueno, creo que todos estos conceptos los hemos visto ya con tiempo con la doctora Rossi. Y creo que si un buen resumen o una buena argumentación al respecto, esta conferencia es ideal, ¿no? O sea, muy buena. Y bueno, en atención a ello, pues también me gustaría hacer algunas aportaciones y algunas críticas, ¿no? Me voy a atrever, digo, no tengo la estatura ni lejos, pero bueno, son inquietudes que creo que la respuesta ayudaría, cuando menos a mí, ¿no? Ahora sí que en un sentido muy individualista. En primer lugar, creo que habló del pragmatismo, ahora muy de moda el pragmaticismo de Peirce, ¿no? Con esta reintroducción de la semiótica y los aportes, ¿no? El reconocimiento, digo, para línea de investigación de la doctora Rossi, de Derrida, ¿no? Que le hacen los postestructuralistas, que le hacen a Peirce por tener una concepción más amplia que Saussure. Y bueno, creo que a lo mejor sería bueno en academia, desde la construcción académica, pues tomar a Peirce en cuenta, ¿no? En el tema, por la profundidad filosófica que tiene Peirce. Creo que la gran crítica que viene ahorita James es que su pragmatismo fue más claro, pero no fue más profundo, ¿no? O sea, fue más didáctico, pero pareciera que Peirce ahora lo retoman, está de moda, pues a lo mejor está mal que lo diga así, pero bueno, sería bueno, digo, un aporte ahí, a lo mejor considere o a lo mejor lo descarte o escuchar su respuesta. Dos, bueno, siguiendo la línea pragmaticista, o pragmatista, perdón, este tema, yo ahí la doctora Rossi sé que no está muy de acuerdo con esto, pero yo soy de los que cree que el activismo, y me ha dicho que yo pienso pues como Peter Singer, pero bueno, tengo que soltarlo. Yo creo mucho en un poco y sustentado en la teoría autopoética de Luhmann, en el sentido de que, y lo comentaba en un par de clases anteriores, en un par de talleres anteriores, que yo veo en Latinoamérica que nos estamos yendo a extremos, o no extremos, sino que
pareciera que nuestros objetivos son radicales. Veo este tema de la Pachamama, que ahí el gran instrumentador es Sabriona, y se me fue el nombre del juez argentino, Zaffaroni. Pero veo como que lo que nos pasa en nuestras constituciones, ¿no? Un poco yéndome al derecho. Tenemos la Constitución mexicana que tiene artículos muy fabulosos, o poner el ejemplo la Constitución ecuatoriana que tiene 5 poderes, ¿no? Pero en realidad pues, no están divididos, están separados, pero es el mismo poder, ¿no? O sea, no están separados, sino que es el mismo poder. Y veo que está emergiendo de América Latina, fenómeno en el que nos incluimos, esta visión un poco radical, pero poco pragmática, que a diferencia de Europa, digo, me van a acusar de eurocéntrico, pero veo que allá ya empiezan, cuando menos, una visión un poco incipiente, como la de Bendham, de menos respetar, ¿no? En vida a los animales, ¿no? Se les consume y todo, pero ya se empieza a ver un poco, cuando menos, una visión muy antropocéntrica, lo advierto, el tener, de menos darles dignidad en su vida, ¿no? Lo que eso signifique, ¿no? Hay muchas cuestiones ahí. Y veo que aquí un poco nos llena un poco el discurso de decir que pues, se tiene que abolir, pero no tomamos ningún paso, o sea, no vamos, y retomo a Luhmann porque creo que los europeos, en su sentido menos radical o digamos más reformista, están más cerca de lograr un abolicionismo en la realidad, en la praxis, que nosotros, ¿no? O sea, no sé qué opine de eso, doctor. Y bueno, esta cifra, le confieso ahorita que la escuché, ya la había tenido en la mente, esto de la camisa y de las cuestiones del consumo de las vacas y todo esto. Lo hago, esto sí es la más, ya la hago un poquito más, pues así como autocrítica aquí interna, ¿no? Leí un paper rápido, muy rápido, sobre los 7 mitos sobre esto, y sostienen un poco el otro lado, yo ahí me declaro, sobre todo para fundamentar este argumento, señalan que en realidad esto está asusado, ¿no? Que está un poco exagerado, porque se estaría, si las vacas y el ganado consumiera tanta agua, el agua ya se hubiera agotado, ¿no? Que en realidad el consumo no es tanto, ni está, vaya, bueno, que el agua se reintegra al ciclo de la vida, así lo leí muy rápido, y que bueno, que esto es una pequeña exageración. No sé si, bueno, esa sería un poco, y digo, es un paper, o sea, está registrado, habrá que revisar el rigor. Tu micrófono lo apagaste. Alex, se te apagó el micrófono. Conste que no fui yo, aunque estoy manifiestamente en contra del 99% de todo lo que has dicho. ¿Me escuchan ahí? Perdón, Sí, ya. entró una llamada y se me cortó. Te decía que Pero, no fui yo la que te lo corté, aunque ganas no me faltaban porque estoy 99% en contra de lo que has dicho hasta ahora. Adelante, Alex. Por favor, si puedes ir cerrando la idea porque tenemos más participaciones. Ya. Esa era la idea, nada más, no son ideas mías, sino más bien como, digamos, los contraargumentos para que aquí se racionalice, ¿no? Para que se haya una síntesis. Perfecto, gracias. Te leo, doctor, antes de que respondas, si quieres algún otro comentario rápidamente. Dice Yasky, el tema de la deforestación es muy importante. Tengo un familiar que es ingeniero en tecnología de la madera y el otro día me comentaba el impacto que ha tenido el cambio de suelo, de uso de suelo, sobre la zona aguacatera de nuestro estado, ¿no? Linet, también alumna del posgrado, quedó fascinada con la charla de hoy, doctor, mil gracias. Y bueno, Tony Dianquín, que es quien sigue ahorita después de que respondas, dice, yo no veo ningún abolicionismo en la praxis europea. Yo tampoco.
Pero doctor, no sé si quieras hacer algún comentario al margen de lo que ha dicho Alejandro, o prefieres escuchar a todos antes de responder. Tú dime. Eh, no, creo que al final respondo. Perfecto, entonces tenemos en la lista al doctor Tony Bianchín y a Lula también. Doctor Sí, Tony, ¿cómo adelante. está, doctora? Aprovecho a saludarlo. Me gustó su exposición. Interesantes debates que se introdujeron. Yo por ahí hay un tema que a mí siempre me genera dudas cuando se habla, digamos, de diferentes versiones del biocentrismo. Es que como vivimos en una sociedad plural, el concepto de vida no es lo mismo para una sociedad occidental y para la diversidad de comunidades. O sea, uno se va a comunidades indígenas, pueblos indígenas y aparecen diferentes nociones de vida. ¿Cómo integrar dentro de un pragmatismo todas esas nociones de vida también y articularlas porque pueden entrar en conflicto en muchos casos, bueno, sobre todo en algunas visiones animistas? Y yo como un tema que veo dentro del pragmatismo, porque el pragmatismo que usted mencionó tiene como una base fundamental la de liberación privada, pero la de liberación pública. Y en América Latina, como lo mencionó en esa secuencia con Alex, en lo demás, digamos, con relación al abolicionismo, no, hay una inflación de derechos, pero no hay como condiciones para la liberación pública. Hay mucha concentración de un hiperpresidencialismo que concentra y cierra también la información y la circulación. Entonces el pragmatismo requiere, y eso es la crítica que se hace a Habermas, la división pública requiere como prerequisitos que por ahí, más que formales, también sustanciales, que eso es como una debilidad de las teorías pragmáticas, que falta como un núcleo sustantivo, el principio sustantivo, usted lo agregó igual cuando habló del bienestar animal, ambiental, pero eso es como un problema que tiene el pragmatismo. Y después para mí, o sea, usted planteó varios principios que yo en mi caso me parece que hay una manera de integrar un solo principio que es la interdependencia de la vida, que bueno, la doctora Rossi conoce mejor el budismo y el hinduismo, que me parece que la interdependencia evita también esta ambigüedad que tiene la palabra bienestar y conflictos que genera, y permite articular ambiente, vida humana, vida animal y también la naturaleza. ¿Por qué no? Pues yo en mi caso, como yo también tengo diálogo con pueblo indígena, yo siendo también un pueblo indígena, tengo como la visión de que la naturaleza no es meramente una cosa, un ambiente, sino que también está atravesada de cierta vitalidad. Entonces, quizás por ahí, en lugar de esos tres principios, la interdependencia es como nuclear y de ahí se pueden llegar a derivar. Y un problema que yo vi cuando usted mencionó, por ahí no, se evitó mencionar a Gary Francione, es que la sintiencia no es lo mismo aún dentro del animalismo, porque la sintiencia que define Peter Singer y que está, por ejemplo, en el Tratado de Lisboa, es hiperrestrictiva, porque no abarca la idea de interés a seguir viviendo, no se abarca solamente interés prácticamente a no sufrir, aunque algunos hablan de placer, en términos prácticos se reduce a reducir el sufrimiento. Entonces, creo que también, digamos, si se habla de vida sintiente, hay que definir bien o mejor los contornos y abarcar este interés a seguir viviendo, que para mí es importante introducirlo. Y después yo veo que derivado del pragmatismo, ahora no retengo el pensador, pero sí retengo a la colega Rita González Rodríguez de Uruguay, que habla de abolicionismo pragmático. El problema es que el abolicionismo pragmático genera confusiones porque lo hace Horta también, habla de al corto plazo reduzcamos sufrimiento, a largo plazo pensemos en el cese del estatus de propiedad. El tema es que la ciudadanía por ahí ese mensaje es confuso, entonces no es clara la finalidad. Entonces el pragmatismo también tiene que tener una finalidad clara y a veces con la estrategia que uno le pone finalidades diversas como que choca. Y eso hay que revisar también cómo comunicar, porque o sea, yo lo entiendo, pero el ciudadano a pie, si uno empieza estrategias a corto plazo, miles de cuadros de estrategias, porque eso pasa en el pragmatismo, hay un montón de estrategias corto y largo plazo con finalidades diversas, entonces cómo las personas pueden integrar. Entonces, como la información está vinculada, también me parece algo clave. Concretizar al menos el objetivo global. Entonces, esos son mis comentarios. Muchas gracias, doctor Tony. Lula, si gustas hacer tus comentarios para que ya el doctor pueda responder en global. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Me fascinó esta ponencia porque finalmente considero que soy pragmática. Me identifico mucho con esta ponencia y me quedo con la conclusión que a mí me parece que fue muy importante el crear un pensamiento holístico, porque no únicamente es el tema del derecho animal, es un tema integral, un tema de emisiones a la atmósfera, un tema del despojo del agua a las comunidades, un tema del uso irracional del agua. ¿Cómo es posible que 2.900 litros para fabricar una camiseta de algodón
11,800 para pantalones vaqueros. O sea, esto nos habla pues de una desproporción que existe en el planeta sobre el uso racional de nuestros recursos naturales, y esto tiene que ver obviamente con el pensamiento de crueldad que se ejerce hacia los animales. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que crear como activistas, como pensadores del derecho animal, que tenemos que crear ese pensamiento holista en todas nuestras comunidades donde participemos. El trabajar, el cuidado del agua, el decirle, por ejemplo, a nuestras comunidades por qué no tenemos agua, el por qué es más importante comer espinacas que comer carne, que contiene más proteínas que la carne, pero sabemos que nosotros también en esos momentos estamos afectando intereses económicos. Sabemos que es un problema de estructura económica, de un capitalismo voraz que existe y que está destruyendo al planeta y con ello a toda la humanidad. Por ahí un gran compañero dijo que defender a los animales es defender a la humanidad. Y efectivamente, tenemos que nosotros que ser más pragmáticos en nuestras comunidades, impulsar este pensamiento, y no solo eso, en las instancias de gobierno, desde la misma Congreso de la Unión, desde la Cámara de Senadores, nosotros tenemos que tener voces que difundan este pensamiento holista, porque de otra manera pues no tenemos salvación. Gracias. Muchas gracias, Lula. Pues doctor, si gustas responder o comentar. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención que brindaron a esta disertación que compartí con ustedes. Y bueno, el concepto de pragmaticismo, que digamos sería como el que propusieron, se propuso para evitar precisamente esto de pragmático y una idea como de querer resolver los problemas de manera inmediata y sin pensar en las consecuencias, es el más apropiado, pero bueno, por eso, generalmente se habla, yo sí quise hacer como esta clara distinción, ¿no?, entre pragmático y pragmatismo, ¿no?, para evitar precisamente estas ideas de índole político, en las cuales se buscan esas soluciones prácticas e inmediatas sin pensar en las consecuencias futuras. Entonces, bueno, con eso aprovecho para también responder a Alex. Sí, bueno, creo que me voy únicamente con la parte final. Y a lo mejor con eso también respondo al doctor Tony. Vamos, o sea, y bueno, también Lula, perdón, lo decía, creo que en el fondo tenemos una estructura económica, capitalista, que no ha pensado en el porvenir y en el florecimiento de la naturaleza, sino simplemente en el enriquecimiento, ni tan siquiera de los seres humanos, sino en el enriquecimiento personal. Yo creo que ahí está uno de los primeros errores del sistema, ¿no? Cuando este beneficio es individual, personal, ciego a las necesidades de otros seres humanos y más aún del mundo que nos rodea. Cuando yo no estoy intentando con esta plática, digamos, formular una teoría o una propuesta de carácter universal que utilice la clase política o los partidos o ciertas instancias gubernamentales, escolares. La verdad es que mi propuesta va más en un tipo de llamado de atención individual y personal. O sea, sí es muy fácil culpar al gobierno, culpar a la empresa, culpar a los demás, pero creo que aquí también nosotros tenemos que ser muy responsables, y yo creo que los que estamos aquí precisamente porque queremos asumir este compromiso, esta responsabilidad,
y con nuestro ejemplo mostrar a otros que es posible un cambio, con nuestras ideas justificar por qué es este cambio posible y necesario, ¿no? Hay quienes nos juzgan de utópicos, de románticos, que bueno, que este mundo de todos modos se va a acabar, que no hay nada más que hacer, que hay que darle vuelo el hilacha, y de verdad uno se ve muy tentado de repente a hacer caso de eso, ¿no? Es bueno, si nadie lo hace, ¿yo por qué? ¿No? Respecto a las cifras y los datos, bueno, pues obviamente para un ganadero pues va a cuestionar mucho, ¿no? Este dato de que nos da National Geographic, ¿no? Ahí puse las fuentes, o sea, no es algo que a mí se me ocurrió, sino que son estudios que se han hecho por personas calificadas, ¿no? Así como existe, supongo que ustedes conocen la huella planetaria, bueno, pues puede existir ya la huella ecológica, la huella de carbón, o sea, son estudios que se han hecho y en los cuales nos muestran cómo los seres humanos estamos abusando. Y creo que la idea es, a ver, hay que dejar de abusar por el bien de nuestra especie, por el bien de otras especies, por el bien de las generaciones futuras. También por eso señalo, a ver, ¿y qué tenemos? Bueno, tenemos caminos, por eso para mí es muy importante la metáfora esta del camino, ¿no? O sea, nos dicen qué camino seguir, entonces, bueno, pues también está en nosotros, doctor Tony, pues hacer caso de estas propuestas o no, y enseñar a nuestras comunidades, o sea, tenemos que entender a nuestras comunidades, por eso también decía, a ver, perdón, yo no puedo ir a resolver los problemas en Argentina, estaba en Colombia y, bueno, hace 2 meses estaba en Colombia y estaba también un grupo de panameños que hablaban sucedió algo, se los platico muy rápido, espero que sea rápido, habían logrado, estaban en una lucha nacional para detener a la industria minera. Y entonces, de repente surgió una noticia de un político que abusó de una niña. Y todos los noticieros, todo se fue cobertura nacional e internacional para hablar del político que había abusado de una niña. No digo que esto no sea importante, ¿sí? Pero se dudaba incluso del hecho mismo, pero fue la cortinilla de humo para distraer completamente la atención de la población de un asunto de interés nacional como es la minería, frente a algo que no estaba claro si sucedió o no sucedió. Entonces, tenemos que estar nosotros muy listos dentro de nuestras comunidades. Bueno, entonces yo tampoco, me voy a ir a Panamá a hacer algo. O sea, en suma, yo creo que nosotros tenemos que conocer muy bien lo que está ocurriendo en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades y hacer algo personal y grupalmente, ¿no? Y también empujar legalmente. Cierro con lo siguiente. No sé si donde ustedes vivan tienen el problema de ¿cómo se le llama ahora? De las constructoras que construyen casas y casas y casas, ¿no? Tiene un nombre ya por ahí que se le dio, ¿no? Y bueno, entonces aquí en Aguascalientes nosotros hemos interpuesto amparos para que estas empresas no acaben con los pocos espacios cercanos naturales que nos quedan, porque se generan lobbies en los que dicen que el agua aquí en Aguascalientes es abundante, o sea, irónicamente es Aguascalientes, pero ya no hay agua, o sea, se están perforando pozos a 600 u 800 metros, o sea, el agua que estamos consumiendo en Aguascalientes está densamente cargada de materiales, ¿no? De minerales que están generando daños a la población. Bueno, en fin, pero estas empresas se empeñan en decir que no, que hay agua abundante, el gobierno las apoya y esto siempre se ha dicho para beneficio de la comunidad y pues al final la comunidad es la que termina pagando los platos rotos, ¿no? Entonces, bueno, concluyo. Con mi plática lo que intento yo buscar y señalar es precisamente cómo no basta simplemente de buenas ideas, ¿no? De buenas teorías,
sea, esto tenemos que llevarlo a la práctica, ¿sí? O sea, Marta Nussbaum no va a venir a Aguascalientes a resolverme el problema del agua y de la extinción de especies, ¿no? O sea, ni Francione, o sea, es más, Oscar Horta ha venido aquí a Aguascalientes a dar su plática y pues no resuelve nada, o sea, no estoy faltándole al respeto, ¿no? O sea, pero él nos da ideas y ya los que estamos aquí somos los responsables de seguirlas, de continuarlas, ¿no? O sea, él se regresa y allá tiene su lucha y cada quien tiene su lucha, ¿no? O sea, yo estoy seguro que cada uno de ustedes conoce qué es lo que tiene que hacer en su comunidad. Y hay que hacerlo, o sea, simplemente eso, o sea, es una invitación a que sepan que no están solos, ¿no? A lo mejor en su causa sí están solos ahí, pero acá tenemos otra causa y también, o que somos 3 o 4, pues sí se siente esa soledad, ese peso del empresario, del gobernador, y con eso cierro. Y el peso mayor es el de la apatía ciudadana. Ese es el peor. ¿Sí? O sea, esta apatía y como podríamos llamar en México ese valemadrismo, ¿no? O sea, ¿sí? Ese es el peor. Yo creo que si a mí hay algo que me desanima, me desmotiva en ciertos momentos, es eso. Y que no es nada más de la ciudadanía, o sea, aquí mismo de mis compañeros en el departamento de filosofía, con eso concluyo, dicen que la ética ambiental no es filosofía. O sea, mi trinchera la tengo que proteger aquí y proteger por fuera y por muy romántico que pueda escucharse, eres ambientalista y eres activista, pues no está chido. Con eso concluyo. Muchísimas gracias, doctor, y gracias por compartirnos esto último, porque pues sí, esa resistencia desde la filosofía a recibir las cuestiones. Yo pensé que eran solo animales, pero ahora con eso que tú nos dices, pues también ambientales. Y la verdad es que ha sido muy esclarecedora tu conferencia en este sentido, porque nos da esta nueva herramienta, eh, que es este pensar más holístico, este pragmaticismo, que a mí me encantó esa distinción que haces tú con lo del pragmatismo, ¿no? Con el pragmaticismo, ¿no? Este, de cómo encontrar estos argumentos ahí. Y yo nada más, un poquito, porque sí me picó varios botones Alex con sus comentarios. Y mira, es mi tesista, ¿eh? A ver si no nos matamos antes de que termine la tesis doctoral. Este, hay que tener mucho cuidado, porque tú decías algo bien interesante ahorita en tu réplica, doctor, el tema del lobbying. El lobbying de la industria cárnica, de la industria ganadera, es el lobbying más poderoso que existe en el mundo. Más que el del tabaco, más que el del alcohol, más que etcétera. Yo siempre recomiendo mucho, porque estos datos, como tú decías, no te los sacaste de la mano, ni son exageraciones. O sea, son estudios científicos muy serios, pero que no han sido debidamente publicados y debidamente difundidos en las revistas científicas, en las revistas especializadas, porque hay todo este cabildeo, toda esta inversión de la industria cárnica, porque no se sepan estos datos, porque no se sepan estos datos de la huella hídrica de su producción, porque no se sepan los datos de los daños a la salud humana que hay en el exceso de antibióticos, hormonas, etcétera, que ponen en esos pobres animales, etcétera, ¿no? Yo siempre les recomiendo, para quien quiera tener un acercamiento rápido a todos estos datos que tú nos diste de manera brillantemente sistematizada, el documental de Cowspiracy, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando invitaste tú al SPEA, al Seminario Permanente de Ética Ambiental, a este funcionario, alto funcionario del gobierno federal, cuyo nombre voy a omitir, que nos hablaba del cambio climático y nos ponía ahí unas gráficas, y que nos decía, como tú decías, váyate sin remordimientos? Él decía, hay que usar más bicicleta y hay que hacer menos viajes en aviones y no sé qué. Y que saltamos todos, incluyéndote tú como anfitrión, y decir, oye, ¿qué onda con la producción de carne? La principal causa de cambio climático es la producción cárnica. Y él, no,
no, esos datos no los tengo, yo tengo otros datos y no sé qué, ¿no? Es toda sí, dice Tony Dianguín, que también estaba ahí, también fue de los que saltó, ¿no? Es parte de esta, y sí lo voy a decir con todas sus palabras, Alex, de esta conspiración que hay a nivel mundial de restarle la importancia a esta cuestión del impacto de la producción cárnica en el tema ambiental, en el tema de la salud pública, y ya ni qué decir del tema del sufrimiento animal. Así que, doctor, de verdad, ha sido, hablo por mí, pero creo que hablo por los demás seminaristas, ha sido una ponencia súper esclarecedora, que nos da muchas herramientas para empezar a argumentar y poder ir acercando estas visiones, ¿no? Entonces yo de verdad te agradezco mucho y pues saludar a todos los que nos han acompañado hoy. Hago un anuncio por adelantado, porque lo voy a repetir el próximo martes, que es 5, el día 8 tenemos sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal. O sea, si les gustó escuchar al doctor Víctor Hugo, de verdad inscríbanse al seminario, es súper interesante escucharlo, verlo, coordinar esta parte y que podamos sumar esfuerzos y hermanar cada vez más nuestro seminario de Derecho a Animales y Filosofía con el SPEA. Yo creo que eso va a ser algo muy bonito. Y el siguiente anuncio es que no se pueden perder la sesión dentro de 8 días. Vamos a tener al doctor Luis Domingo Gómez Maldonado de Colombia, que pues la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero para quien lo conozca, además de ser académico, él hace litigio estratégico, él es el abogado, él fue el abogado litigante del oso Chucho, el primer animal que fue declarado en una primera instancia como sujeto de derechos en Colombia, pero también es el abogado ni más ni menos de los hipopótamos de Pablo Escobar, entre otros litigios estratégicos muy importantes. Entonces va a estar con nosotros el doctor Luis Domingo Gómez Maldonado el próximo martes, y nos veríamos también el 8 en el SPEA. Así que les agradezco muchísimo, doctor, de verdad te agradezco de corazón tu tiempo, tu claridad y toda tu sabiduría. Y pues nos veremos el próximo martes, a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Un gusto para todos. Gracias, doctor. Bonita Hasta luego, tarde. hasta luego. Un abrazo, Rosy, un abrazo. Abrazos, saludos, Sergio también, que nos saludó por ahí en el chat. Víctor Hugo, gracias, qué hermosa Abrazo. presentación. Hoy. Chao. Chao.